Bien, Beatriz, muchas gracias por este aporte. 9 de la mañana, 22 minutos. Ustedes saben, tras el caso de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, la Asociación de Abogados Penalistas, algunos actores políticos también, cuestionaron algunos aspectos de la ley de violencia basada en género. Para echar una mirada reflexiva sobre el tema, recibimos esta mañana a la doctora Diana González, abogada experta en el tema y corredactora de la ley 19.580. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar acá. Bienvenida. Bueno, primero que nada, ¿qué valoración hay de este cuestionamiento a la ley de violencia basada en género? Habida cuenta que la denuncia, que finalmente fue falsa, hacia Yamandu Orsi era por lesiones, ¿no? Claro. Ahí uno lo que se da cuenta es que en realidad es una oportunidad que están tomando quienes se molestan con esta ley de violencia basada en género y también con algunas normas del Código Procesal Penal, porque lo mencionan en la nota. Es una oportunidad para generar debate e intentar modificar algunas normas que son fundamentales para las víctimas. Claro, lo que queda soslayado es que cualquier persona que denuncie por violencia de género a otra cuenta con cierta impunidad porque se le cree totalmente en su palabra y eso redunda en medidas que afectan la vida de la persona denunciada, aunque sea falso. Bueno, eso es tan loco que se demuestra con lo que ocurrió en el caso, ¿no? Digo, me parece que no vale ni aclararlo. Pero es más loco por de quién viene, porque son juristas. Y la norma no dice eso. En penal no dice eso para nada. Eso no quiere decir que uno deba respetar denuncias que no se prueban, ¿sí? Y no sancionar a las personas que hacen esas denuncias por ese hecho, porque sabemos que el derecho penal no siempre logra probar delitos, principalmente pero una cosa es denuncia falsa, otra es denuncia que no puede probarse. Es que son muchas las denuncias que nos pueden probarse. Por eso mismo, por eso la gente por eso me parece denuncia. importante marcar las diferencias. Claro. Acá hubo una confirmación y una declaración que efectivamente se denunció falsamente a alguien. Sí. Después hay muchas otras que no pueden comprobarse por la vía de los hechos. Sí. Pero además, la ley de violencia basada en género no habla de los casos de denuncias penales. Eso es lo loco. Habla de que cuando cualquiera de nosotras, nos comunicamos con el juzgado diciéndole mi vecina está siendo maltratada para que se inicie un juicio para poder protegerla en el ámbito civil, esa persona no va a tener represalia ninguna del sistema si la denuncia no se prueba. O sea, es una forma de garantizar a toda la población que pueda poner en conocimiento de las autoridades los hechos que está conociendo. Y capaz que después la víctima va y dice que esto es mentira, porque se está protegiendo de otras cosas que nosotros no tenemos por qué saber, ¿sí? Pero no lo dice para penal. ¿Sí? Claro, este es el artículo 59 que está en cuestión. Sí, lo de la verosimilitud, digamos. Lo dice expresamente para las medidas de protección en el ámbito civil. ¿En qué medida ha sido efectivo, sobre todo este punto, el artículo 59 de la ley? El artículo de la ley de violencia basada en género. No, porque no soy muy para los números, soy para más los temas. A ver, ¿en qué sentido? ¿Se ha logrado salvaguardar o proteger la integridad física de mujeres, de niños? Sí, por eso, lo primero que hace un agresor en una situación que es de desequilibrio entre quien agrede y quien es víctima, siempre hay desequilibrio. Si es una pareja, mucho más, ¿sí? Si es una violencia sexual, muchísimo más, ¿sí? Es decir, vos denunciame que yo te denuncio a ti y vas a ver en qué termina. Y además te voy a sacar los hijos. Y además vas a terminar presa porque no vas a poder probar nunca nada de esto. Entonces, cuando se le dice a la persona, si es verosímil, si es algo que pudo haber ocurrido, no vas a tener repercusión. Se le está diciendo, el sistema te recibe, entiende que esto es difícil de probar, entiende que es difícil este camino de pedido de protección, mucho más a la vecina, ¿sí? Que más miedo va a tener, justamente porque es una tercera, se gana un problema sola por tratar de ayudar a alguien. Entonces dice, bueno, presente la denuncia. Es el sistema de justicia el que tiene que resolver si realmente esta mujer necesita una protección o no. Y hasta ahí. Nada que ver con el caso Orsi. Otra cosa es que tomemos palabras de quienes utilizan los rumores sobre la ley
justamente que se generan de parte de quienes están en su contra para convencer a otra persona a cometer un delito. Eso es tan común como cuando se le dice a los adolescentes, andá a robar que a vos no te pasa nada. Bueno, ¿quién de nosotros cree que a un adolescente que roba no le pasa nada cuando entra en privación de libertad? ¿No? Doctora, voy a leer el artículo 59, porque capaz que la gente no lo tiene tan claro. Dice, cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente y dispone que siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado. Quienes sostienen que, de alguna manera, algunos aspectos de la ley tienen que ser modificados, y en particular el del 59, el de la verosimilitud, dicen que es un disparate. Por ejemplo, leo textualmente a Ope Pasquet. Es un disparate que al que actúa con mala fe más elaborada, de manera de fortalecer la verosimilitud de la mentira, se le exonere de responsabilidad. ¿Usted no entiende que, de alguna manera, habría que por lo menos sentarse a analizar la posibilidad de modificar este aspecto? Bueno, yo primero pido que miren el título de este artículo, procesos de protección. No estamos hablando de procesos penales. Estamos hablando de una persona que pide protección o para sí o para otra persona en el sistema, ¿sí? Hablar de mala fe no tiene nada que ver con que no tenga responsabilidad. Siempre que hay mala fe, que hay intencionalidad, hay un delito cuando uno denuncia cosas falsas. Estamos hablando de quien se acerca al sistema de justicia a pedir protección, o sea, una medida de no acercamiento, que el sistema intervenga. Que el sistema intervenga para evitar una muerte, una lesión, un abuso sexual. De esto estamos hablando. Entonces, me parece que el extremo de decir que cuando hay mala fe y esto es... Estamos hablando de simular un delito, como en este caso. Ahora, doctora, que no tiene nada que ¿pero ver no se puede con buscar para? No, porque es para civil. Por eso, el alcance civil, ahora, ¿no es el inicio de una investigación que puede tener consecuencias penales esto? La juez, o sea, hay dos opciones Sí. para llegar, dos posibilidades para llegar a lo penal. Digo, porque nadie pide protección si después no hay una investigación Hay de dos por qué. posibilidades para llegar a lo penal. Para entenderlo un poco más. Sí, claro, porque esto es un proceso cautelar de protección. Para llegar a lo penal hay dos caminos. Uno, que la persona la haga la denuncia, y en ese caso sigue las reglas de toda la población, ¿sí? Hace la denuncia y obviamente si hay mala fe y se prueba la mala fe, habrá una sanción. El caso está clarito, ¿sí? En este momento, en esta coyuntura. Otra es que la juez, en el proceso, recabe tales elementos de prueba que entienda que corresponda ir al proceso penal. Y entonces ya no estamos hablando de una mera denuncia. ¿Sí? O sea, si se comprobara que no hay indicios ni ningún elemento para formalizar una investigación, no lo haría la jueza y no habría consecuencias penales sobre esas personas. Ahora, ¿qué elementos hay para probar cuando este tipo de delitos sucede, sobre todo en los ámbitos privados, ¿no? Donde se carece de testigos y así también lo indica que sucede en la gran mayoría de los casos, según un informe que hizo la Universidad de la República. Sí. Nosotros tenemos en Uruguay muchas dificultades para investigar sin testigos. Es como que es o lo que dice la persona o lo que dice el testigo. Hoy por hoy hay miles de medios de prueba, ¿no? Y en ese sentido las pericias son importantes. Nosotros tenemos un problema en Uruguay, lo dicen hay un informe de Udelar que acaba de salir y hay otros anteriores. La ley prevé que antes de tomar las medidas se realice un informe de riesgo, que es bien importante, porque yo puedo tomar medidas y que no sean las adecuadas. La prueba está que personas con medidas de protección fueron muertas, porque no se les aplicó una tobillera, por ejemplo, ¿sí? O sea que la evaluación del riesgo es muy importante. Sin embargo, no tenemos equipos técnicos para eso. Y en el interior, y también en Montevideo, la mayoría, o el 45%, 48%, se resuelve, no más. El 48% nunca tiene un informe. Y de los porcentajes que lo tiene muy poco, lo tiene antes de la primera resolución. Lo tienen después. Entonces, ese es un problema. En violencia basada en género, los indicadores están mucho sobre el cuerpo de la persona, de las dos personas, la agresora y
y de los hijos e hijas, ¿sí? Bueno, entonces el proceso de comprensión de la situación, de los estudios sociales, los estudios psicológicos son fundamentales. Yo le quiero preguntar por otros aspectos que también se han cuestionado por estas horas, es el de la valoración de la prueba. El artículo 46 que dice, no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios de la víctima, estamos hablando. ¿Usted qué responde a esos cuestionamientos? Porque acá se dice, bueno, yo presento un informe, yo qué sé, de un forense que dice que la señora está, o el señor está mintiendo, y lo que se señala es que no es válido utilizar estos argumentos técnicos. Bueno, refiere... El 46 es. Sí, sí. Ahí estamos hablando, no de todas las personas, porque dice, en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de niños, niñas y adolescentes a dar su opinión. Nos estamos refiriendo a la población niños, niñas y adolescentes, no a toda la población, ¿sí? La cual debe analizarse aplicando las reglas de la sana crítica, punto. Cuando se hace referencia a no utilizar argumentos técnicos, que tengo claro que la redacción que se dio en el Parlamento es bastante vidriosa, ¿sí? Se refiere ni más ni menos que al SAP, al síndrome de alienación parental, que es una teoría falsa, ¿sí? Que toda la academia, no solo uruguaya, sino internacional, dice que es falsa, que imagina, pretende hacer cierto, que una niña, un niño puede relatar hechos de violencia sexual que nunca vivió solamente porque alguien se los impuso en el cerebro y los repite como un loro. Y que eso lo puede mantener en un juzgado como... Cuando los niños no pueden imaginar de lo que no saben, ¿sí? Pero además los niños no mienten respecto de cosas que hacen a su integridad, a su supervivencia, ¿sí? Pueden mentir con un niñito y los adultos mentimos mucho mejor que los niños, además. Entonces, lo que se planteó fue no utilizar esos argumentos para desvalorizar la palabra de los niños. No se nos dice a nosotros, usted está declarando esto porque su vecina le dijo que lo hiciera y entonces su palabra no tiene valor. Y lo hacemos con los niños, ¿sí? Suponemos que los niños no tienen posibilidades de dar opinión cabalmente, ¿sí? Porque en realidad lo que no sabemos es comunicarnos con los niños. No tenemos en cuenta la psicología evolutiva y cómo los niños relatan los hechos que les ocurren, ¿sí? Como no se quiso poner un síndrome específico, los legisladores prefirieron ponerlo de utilizar argumentos técnicos, pero no para cualquier cosa, para disminuir la credibilidad de las personas. En realidad, todas las personas son creíbles. Otra cosa que después el testimonio sea verdadero o no. Pero en principio mi testimonio es respetable. No pueden decirme que yo estoy delirando porque digo. ¿Y no dan lugar a una mala interpretación del artículo por parte de los magistrados? Bueno, en general saben que es por esto del SAP y a qué se refieren cuando se habla del testimonio de los niños. Históricamente los niños y niñas, que no tiene nada que ver con el caso de papás, se dan cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de niños y niñas. Sí. En general hablamos de casos de abuso sexual o de maltratos graves. No andamos diciendo de las personas que son fantasiosas, que son manipuladas, que son y por eso van al juzgado. No andamos diciendo, solo lo decimos respecto de niños y niñas. Doctora, ¿por qué cree que, por ejemplo, la Asociación de Abogados Penalistas tiene esta visión tan radical de la ley? ¿Qué hay detrás? ¿Qué interpretaciones hacen también cuando se ha sido muy crítico prácticamente desde el inicio de esta ley? En principio, lo primero que llamó la atención es cómo se refieren artículos que no refieren a lo penal. Eso es una de las cosas que me preocupa. O sea, es ignorancia, falta de conocimiento sobre la ley. Lo otro que me llama la atención es que cuestionan normas de derechos humanos, porque esto está todo en estándares de derechos humanos, incluso la primer parte de este artículo que usted no mencionó, que refieren al Estatuto de Roma, a las reglas de procedimiento de prueba del procedimiento de Roma, donde, por ejemplo, está prohibido tener en cuenta la historia sexual de una víctima para valorar lo que le ocurrió. O sea, a una trabajadora sexual también se le puede violar, y a veces nos cuesta entender estas cosas, dichas en teórico, ¿sí? Y les molesta también eso. Y a mí me llama la atención, porque digo, una materia tan cercana a los derechos humanos como es la penal, que cuestionen este tipo de normas, ¿sí? Que fueron logros a nivel internacional en el sistema penal. Por eso, ahora, la pregunta es, ¿qué cree que hay detrás? Yo lo que creo, que al sistema, a los penalistas les cuesta cambiar la forma de trabajar. En el viejo modelo, antes del proceso penal nuevo, las víctimas no participaban en el proceso y cuando entraban eran achicharradas.
por los defensores de la contraparte. Yo he visto hasta careos de niñitas con su papá denunciado de abuso. A mí me parece una tortura. ¿Le llamó la atención que en el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas estuviera el término ideología de género? Es que están tomando... Yo no voy a decir si están... No sé si hay confabulaciones, no voy a imaginar cosas porque no tiene sentido. Yo lo que veo es que ellos están tomando distintas cosas que escuchan, ¿sí?, para ir contra un procedimiento que les resulta más difícil trabajar cuando la víctima tiene determinadas protecciones. Una cámara Gesell, un interrogatorio a través de un profesional, limitaciones sobre lo que pueden preguntar en relación a la vida privada. Entonces eso molesta, ¿sí? Molesta además que Fiscalía priorizó los delitos sexuales, delitos que no eran analizados. Ahora, entonces me voy a ideología de género. ¿Fallas en el sistema pueden provocar que eventualmente se generen molestias por parte de abogados defensores? ¿Fallas en el sistema? Porque muchas veces también he consultado sobre este tema y la respuesta es, el tema es que la aplicación de la ley no es tal como está escrita, entonces las fallas del propio sistema generan percances y perjudican muchas veces a algunas personas, a algunos denunciados y a las víctimas también. Estamos diciendo que muchas veces no hay un informe de riesgo antes de aplicar las medidas. Por eso, entonces, ¿la falla está en el sistema y eso provoca las críticas a la ley? O sea, a ver, son dos cosas distintas. Hay fallas en el sistema que provoca dificultades en la aplicación de la ley. Ahora, las críticas que están haciendo los penalistas no tienen que ver con las fallas del sistema. Y por eso quiero responderle a la compañera, Lorena. perdóname, de ideología de género, porque yo hice toda esta aclaración previa. Porque son normas de derechos humanos. Los penalistas las conocen. Les molesta porque están teniendo que trabajar diferente. Entonces empiezan a tomar elementos de otros actores. La ideología de género viene del Vaticano, viene de las personas contra el aborto, que dicen, esto no es derechos de las mujeres, esta es una ideología. Así como nosotros hablamos de estereotipos de género, que es verdad que todas, mujeres y varones, tenemos estereotipos sobre lo que debe ser mujer y varón, ellos hablan no de derechos. Es que están pensando raro. Hay una ideología por ahí, feminazi, que se le ocurren estas cosas, ¿no? Subjetivamente. Y lo toman, yo no sé si lo toman con conocimiento de lo que implica aliarse al movimiento que llama a los derechos de las mujeres ideología de género. Creo que es más oportunismo, como también refieren a una norma que es para civil y la refieren a penal. Doctora, le quiero preguntar, en 30 segundos nada más, porque es otro de los cuestionamientos, es el del artículo 80 que establece la reparación de los 12 ingresos mensuales. Simplemente para recordar, ¿cuál fue el argumento que se manejó para incorporar esto en la ley de género? Este es un lineamiento de derecho internacional. Otros países lo aplican, por ejemplo, España, por ejemplo, Italia, porque los delitos de violencia basada en género son muy dañinos. Son muy dañinos. Y en general las víctimas, mucho más que la sanción penal, lo que necesitan es la reparación. La reparación económica es simbólica, pero es una forma de decir, bueno, acá hubo algo grave que ocurrió, que te dañó, que te genera la necesidad de luego contar con servicios, de atención, de protección. Bueno, es una reparación simbólica, es mínima, porque en realidad son 12 salarios. Pero es una forma de avanzar a un derecho penal que repara. Yo creo que las mujeres, cuando avanzamos en derechos, también vamos cambiando el derecho. Cuando avanzamos en política, ayer tuvimos un gran traspiés, es para también cambiar la política. Y en penal también queremos cambiar la forma de pensar el derecho penal. Sí, lo que se cuestiona es que después está la reparación civil. Si a mí me lesionan gravemente, tengo que hacer la reparación civil. La reparación civil lleva como unos 15 años. Sí, claro. Imagínalo en una niña de 10. Sí, sí. ¿No? Doctora, muchas gracias. Tenemos que cerrar por aquí.